vamos a buscar ciertas características al examen físico. Y estas características del examen físico están dadas por la inspección en orden normal: inspección, palpación, percusión y ocultación. Pero, aquí viene el pero. Cuando estamos frente a la exploración de abdomen, vamos a cambiar la posición. Vamos a empezar por la inspección, luego pasamos a la auscultación para no modificar, para no hacer cambios, luego pasamos a la percusión y concluimos con la palpación. Para examinar al paciente debe estar en decúbito dorsal, totalmente relajado, con las extremidades, si quiere, las puede poner hacia un lado o como esté más cómodo el paciente. Si el paciente, por ejemplo, estaba así, tú le dices a tu paciente, ¿cuál es tu nombre? Josué. ¿Ah? Josué. Le dices a Josué, Josué, pon las manos a un ladito que te voy a examinar la barriguita, ¿sí? Entonces, siempre hablando con el paciente, diciéndole al paciente qué es lo que vas a proceder a hacer, qué vas a hacer con el paciente. Muy bien, a la inspección del abdomen. No tenemos ninguna orientación porque obviamente no tenemos ningún interrogatorio, así que vamos a simular cada una de las cosas. Pero lo importante, lo primerito es hacer una inspección, reconocer. La inspección me permite a mí reconocer qué tipo de abdomen tengo yo. Parto de ahí, qué tipo de abdomen tengo yo, encontrándome que tengo un abdomen normal o que tengo un abdomen patológico, que puede ser un abdomen globuloso, que puede ser un abdomen en batracho, que puede ser un abdomen en delantal, que puede ser un abdomen en tabla, que puede ser un abdomen excavado, que todo eso que yo he dicho va a depender del interrogatorio. Pero como en este caso no vamos a tener interrogatorio y vamos a ir simulando patologías para ir puntualizando maniobras, puntos, técnicas que debemos de recoger. ¿Se entiende esa parte, no? Listo. Inspección del abdomen lo hago en dos sentidos. Número uno, una inspección dinámica y la otra una inspección estática. La inspección dinámica tiene que ver el abdomen en relación con los movimientos respiratorios. ¿Por qué los movimientos respiratorios? Porque este paciente, este paciente o este enfermo o esta persona tiene en la parte superior, tiene un músculo inmenso, ¿sí? Ese músculo inmenso es el diafragma, ¿sí? Ese músculo, este músculo, cuando entra el aire, este músculo desciende. Y al descender este músculo va a arrastrar, por decirlo así, todo lo que está pegado al músculo. Desciende. Por lo tanto, uno de los principales órganos que tenemos aquí sería el hígado. Conclusión inicial. Si yo quiero hacer una buena palpación de hígado, tengo que interrelacionar mi palpación con la respiración para poder palpar. ¿Qué pasaría o qué pasa con el abdomen? ¿Qué pasa con el abdomen cuando entra el aire? ¿Sube o baja? Sube, ¿verdad? Entonces, esto de aquí tiene que subir cuando él entre el aire y tiene que bajar cuando bote el aire, ¿verdad? Normalmente nuestra respiración es de características involuntarias.
Pero como nosotros somos una serie de sensores, receptamos enseguida esta información. Y a pesar de que él es simulador, hace cambios involuntarios en la respiración. Se aguanta, él mismo respira, hace un mix de voluntario e involuntario. Por eso no le paro bola, me le pongo de espalda para que no vea nada y dejar que su mente vuele y se tranquilice, ¿sí? Sucede lo mismo con los pacientes. Cuando nosotros llegamos a un paciente e inmediatamente medimos la tensión arterial, ¡boom!, está elevada. El síndrome de la bata del médico, ¿sí? Siempre tenemos que hacerlo de forma que haya pasado algún tiempo para que el paciente esté relajado, acomodado, adaptado a nuestra confianza y luego proceder a medir la tensión arterial. Decía que es dinámica porque tiene que ver con la músculo respiratorio, con la prensa diafragmática, con el diafragma. Pero también podemos observar que a veces en algunos pacientes, por ejemplo en él, usted puede observar un temblor alrededor del ombligo, ¿sí? Ese temblor alrededor del ombligo, ¿sí?, que no tiene nada que ver con el movimiento respiratorio. Es un temblor varias veces alrededor del ombligo, ¿sí? Eso es producto de la arteria aorta abdominal que genera este latido. Y por eso nosotros lo vemos aquí. Difícil verlo en esta panza, ¿sí? Difícil verlo en esta panza. Entonces, a pesar de que tengo un abdomen globuloso, no tengo una patología, ¿sí? No tengo una patología orgánica, pero tengo una patología metabólica, que significa que tengo una obesidad tipo 1, ¿sí? Entonces, entidades que no se quieren reconocer, pero que al final del camino te afectan, ¿sí? Y en cambio la inspección estática deja de tener relación con el movimiento respiratorio, con el latido arterial, deja de tener, pero ahora nos vamos a fijar qué podemos ver a la inspección estática. Número 1, debemos de observar que existe una verdadera simetría, y la verdadera simetría está localizada por la línea tóraco-abdominal en la parte superior, que llega hasta D8, atravesando a nivel de la del noveno arco costal aproximadamente. Y la otra línea, que es la línea biilíaca de las espinas ilíacas anterosuperior. Teniendo estas dos dimensiones, límites, usted puede observar de que existe una simetría en el abdomen, ¿sí? Si yo pongo aquí un punto, pongo acá otro punto, y entonces voy a ver que existe una simetría en el abdomen. Punto inicial. Recuerden que el explorador siempre debe estar mirando al paciente. Ahora ya estoy acá porque estoy dando una práctica, pero lo normal sería que yo esté acá mirando al paciente. Y de esa forma, mirando al paciente, usted va a ver cualquier manifestación de cambio de la fase del paciente que represente dolor, incomodidad, manifestaciones de alguna naturaleza que usted las pueda reconocer inmediatamente. Puntos importantes entonces que tenemos: número 1, la simetría. Número 2, tenemos que distinguir si existen abombamientos, ¿sí? Abombamiento, es decir, proyección de la pared abdominal hacia afuera, o lo contrario, que existan depresiones, ¿sí?, de la pared abdominal. Los abombamientos pueden ser generalizados, o pueden ser localizados, o pueden ser regionalizados, ¿sí? Todo va a depender de la estructura mental que yo tenga en mi paciente.
Yo puedo tener, y para esto es importante distinguir topográficamente el abdomen. Y el abdomen lo podemos distinguir topográficamente, como dicen los franceses, en 9 cuadritos. ¿Sí? Trazando una línea imaginaria que sale de la línea medioclavicular, ¿sí? Por fuera del borde recto externo del abdomen, del un lado y del otro lado, ¿sí? Luego tomo como punto de referencia el reborde costal, ¿sí? El reborde costal, y luego tomo como punto de referencia las líneas ilíacas. De esa forma se me configuran los 9 cuadritos: fosa ilíaca derecha, flanco derecho, hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo, fosa ilíaca izquierda, hipogastrio y mesogastrio. Pero también podemos utilizar otra fórmula, que es la de los anglosajones, de los occidentales. Y entonces una línea media que parte por el ombligo y otra que cruza horizontal, que cruza el ombligo en el mismo sentido y forma 4 cuadrantes. Cuadrante inferior derecho, cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo y cuadrante inferior izquierdo. También podemos utilizar estas líneas para denotar grandes regiones. Si solamente utilizo la línea media, entonces hablo aquí de hemiabdomen derecho o hemiabdomen izquierdo. Si utilizo la línea horizontal, entonces hablaría de hemiabdomen inferior y hemiabdomen superior. También podemos encontrar en la literatura abdomen bajo o bajo vientre y parte alta del abdomen. ¿Sí? Ahora sí, ya más o menos estamos ubicados donde vamos a trabajar, que es lo más importante, reconociendo qué tipo de abdomen tengo yo. A la inspección, entonces, punto número 1, la simetría. Punto número 2, la disposición del vello pubiano. El vello pubiano en el hombre tiene una forma romboidal, ¿sí? Y en cambio, el vello pubiano en la mujer tiene una forma de triángulo, con la base dirigida hacia arriba. ¿En qué nos podría ayudar eso? Muchas manifestaciones, muchas endocrinopatías pueden estar relacionadas con la presencia o ausencia de vello pubiano, o también en los casos de hepatopatías graves, como por ejemplo en la cirrosis, que tenemos la calva de, ¿cómo se llama? De Chevosté. Ok, la calva abdominal de Chevosté, donde tenemos falta de vello axilar, falta de vello de bigotes o barbas y falta de vello pubiano, ¿sí? Relacionados con una cirrosis. ¿Qué otra condición podemos encontrar nosotros a la inspección? No lo tocamos al paciente, solamente lo estamos viendo. Debemos de ver cicatrices quirúrgicas, donde sea que estén las cicatrices quirúrgicas, porque me puede orientar sobre una patología anterior que haya tenido el paciente, que ha pasado con el paciente, una patología anterior. ¿Qué otra cosa debo de observar acá? Puedo observar circulación venosa colateral, ¿sí? Circulación venosa colateral, la típica en cabeza de medusa, que está relacionada con una alteración de la circulación portal. O también, acá, circulación venosa colateral, que está relacionada con la raíz de las extremidades inferiores en la alteración de las cavas. O podemos tener una circulación mixta, corto-cava, y ahí hay la confluencia de ambas. Por eso es importante, cuando llegamos a palpación,
saber hacia dónde va el flujo de la sangre, haciendo la maniobra perfecta, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes aquí, tienes aquí esta disposición venosa, en el centro de la vena, asientas, recorres con un dedo y alzas. Si se llena el área vascular, quiere decir que la sangre está viniendo de abajo hacia arriba. Regresas, haces la misma maniobra y ahora alzas en el otro lado. Y ve, no se llena. Entonces la sangre está fluyendo de abajo hacia arriba, que sería el proceso normal. Podemos también determinar si existen manchas, sean estas hipocrómicas, hipercrómicas, hemorrágicas, equimóticas, como las famosas signos de Cullen y de Gray-Turner, relacionadas usualmente con una pancreatitis aguda, aunque se puede presentar en otras patologías hemorrágicas, ¿sí? También podemos observar si existen, cómo está la parte del ombligo, el ombligo, la cicatriz umbilical. ¿Cómo está esta cicatriz umbilical? Normalmente existe una depresión pequeña de menos de 1 centímetro, ¿verdad? Esta depresión se debe al cierre del ombligo, que todas las personas lo tienen. Unos bien bonitos, otros medio feitos, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto de aquí? Si nosotros tuviésemos un abdomen globuloso, el ombligo se va a evertir. En el caso de que sea una patología, se evierte. Pero en el caso mío, que soy gordo, el ombligo se hunde, ¿sí? Se pierden los gorditos. Por lo tanto, ahí tenemos una buena idea diagnóstica de qué tenemos frente. A veces también este ombligo en las personas que tienen líquido en la cavidad abdominal, se forma una hernia umbilical. El aumento de la presión intraabdominal rompe la presión de la musculatura y hace que se proyecte la hernia a través del ombligo. Todos los abombamientos localizados, que inicialmente decimos, ahí hay un abombamiento, aquí, vamos a suponer que este tiene globuloso, aquí hay un abombamiento, ¿sí? Solamente digo eso a la inspección, pero ya en mi mate ya tengo que ver que esto puede ser una hernia, ¿sí? Bien, esa es la inspección.